Para hablar de diseños experimentales, necesitamos revisar antes la nomenclatura que se utiliza para representar los elementos de cada diseño. Las observaciones o mediciones se representan con la letra O mayúscula y el número de medición se coloca al lado como subíndice. El tratamiento, intervención o aplicación del estímulo de la variable independiente se señala con una X. Dependiendo la cantidad de grupos en el estudio, se asignarán uno por línea. La asignación se señala con una R mayúscula cuando la asignación de los participantes a los grupos es completamente al azar, es decir, hay una formación aleatoria de los grupos, y una N cuando la selección es no aleatoria. Por ejemplo, aquí vemos un diseño que comprende dos grupos, ambos creados seleccionando sus participantes al azar, con dos mediciones en cada uno, pre y post, pero solo con intervención en un grupo. El primer tipo de estudios experimentales son los preexperimentales. Estos son diseños de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. Existen dos tipos principales: el diseño con post-test, donde se tiene un grupo al cual se le imparte el tratamiento o se modifica la variable independiente, y posteriormente se mide la variable dependiente para saber si hubo algún efecto. El segundo es similar, solo que con pretest. Se realiza la medición antes de exponerlo a la situación experimental y después se vuelve a medir para conocer si hubo variación por parte de la variable dependiente. Este diseño ofrece una ventaja sobre el anterior. Existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo. Sin embargo, el diseño no resulta conveniente para fines de establecer causalidad, ya que no hay manipulación ni grupo de comparación y es posible que actúen varias fuentes de invalidación interna. Por ejemplo, la historia, ya que entre la primera medición y la segunda podrían ocurrir otros acontecimientos capaces de generar cambios. Y cuanto más largo sea el lapso entre ambas mediciones, mayor será también la posibilidad de que actúen tales fuentes. Por otro lado, se corre el riesgo de elegir a un grupo atípico o que en el momento del experimento no se encuentren en su estado normal. Ninguno de los dos diseños preexperimentales es adecuado para el establecimiento de relaciones causales, porque como ya vimos, se muestran vulnerables en cuanto a la posibilidad de control y validez interna. Del lado opuesto de los diseños preexperimentales, tenemos los estudios experimentales puros, entre comillas. En estos existen grupos de comparación, en algunos se manipula la variable y en otros no. Además de que todos los grupos participantes son equivalentes, al ser formados mediante el proceso de aleatorización. Dejaremos en el material extra el enlace a un video donde se explica más a detalle el proceso, aunque básicamente significa que cada uno de los participantes fue asignado a cada uno de los grupos completamente al azar. De estos tipos de diseño, tenemos un diseño básico que consta de dos grupos, uno de control, ambos solo con post-test. Al ser ambos grupos equivalentes formados aleatoriamente, nos evitamos tener que realizar un pretest para conocer el estado inicial, aunque si queremos garantizar la homogeneidad de los grupos, que ambos tengan niveles o características similares, antes de que a uno se le dé el tratamiento o intervención, entonces recurrimos al siguiente tipo de diseño experimental puro, que es igualmente con dos grupos, seleccionados aleatoriamente con pretest y post-test. El siguiente tipo de experimento es el diseño de 4 grupos de Solomon. En este se tienen 4 grupos. A 2 de ellos se les expone a la intervención de la variable independiente, mientras que los otros 2 sirven como grupos control, solo que a solo uno de ellos se le realiza el pretest. Esto para controlar el efecto del post-test o efecto de acarreo, que implica que los participantes se sensibilicen al instrumento al usarlo 2 veces, en el pretest y el posttest, y que eso influya en sus respuestas. Los 3 diseños experimentales anteriores sirven para analizar efectos inmediatos o a corto plazo. En ocasiones, el experimentador está interesado en analizar efectos en el mediano o largo plazo, porque tiene bases para suponer que la influencia de la variable independiente sobre la dependiente tarda en manifestarse. Por ejemplo, métodos educativos, modelos de entrenamiento o estrategias de psicoterapias. Además de que se busca evaluar la evolución del efecto en el corto, mediano y largo plazos. Para ello nos sirven los siguientes tipos de diseño. Diseño de series cronológicas. En este tipo de diseño se tienen 2 grupos y en ambos se realizan múltiples mediciones.
Solo a uno se le aplica la intervención o se modifica la variable independiente, y se siguen haciendo múltiples mediciones luego. Las múltiples mediciones iniciales nos sirven para el establecimiento de una línea base, cuando trabajamos sobre todo con variables dependientes que no se mantienen constantes a través del tiempo. Existen otros dos tipos de diseño experimentales puros. Estos surgen debido a consideraciones éticas, sobre todo. El primero es el diseño de intercambio de tratamientos, donde se tienen dos grupos. Se realiza una medición post-test y solo a uno se le otorga el tratamiento o intervención. Luego a ambos se les realiza una nueva medición que a la vez sirve de post-test, la anterior era pre-test y esta segunda es de post-test y pre-test, porque ahora se vuelve a aplicar la intervención, pero al grupo que antes fue control. Por último, se vuelve a realizar una medición post-test. En este diseño, todos los participantes reciben el tratamiento. Se elimina la rivalidad compensatoria como amenaza a la validez interna y además se brinda un beneficio, sobre todo a los grupos vulnerables que se podrían beneficiar de este tratamiento. Algo similar pasa con el siguiente diseño, el diseño de tratamiento cruzado, ya que en este se tienen dos grupos y se comparan los efectos de dos tratamientos distintos. Así que primero se realiza la medición pretest de la variable dependiente, a un grupo se le da un tratamiento y a otro su variante. Luego se hace una segunda medición post-test, que a la vez sirve como medición pretest, pues luego se vuelven a aplicar los tratamientos o estímulos, pero intercambiados. Así, todos los participantes se benefician de ambos tratamientos. Existe por último otro tipo de diseños experimentales puros, son los diseños factoriales. Estos nos sirven para estudiar el efecto de más de una variable independiente sobre una variable dependiente. Por ejemplo, analizar el efecto que poseen sobre los niveles de ansiedad, el tipo de tratamiento, psicoterapia cognitivo-conductual o psicoterapia psicoanalítica, y el sexo de los participantes, hombre o mujer. En este caso, se manipulan dos variables independientes, pero podríamos incluir tres o más. Cada variable independiente se le llama factor. En el ejemplo anterior son dos factores, tipo de tratamiento y sexo. Y a los diferentes valores que pueden tomar cada variante de cada factor se le llama nivel. Cuando nosotros nos referimos a los diseños factoriales, explicitamos el número de factores y niveles. Así, al ejemplo anterior sería un diseño de 2x2. Aunque si al primer factor le agregamos otro nivel, es decir, otra opción, en este caso, por ejemplo, si añadimos la terapia farmacológica, se convierte en un diseño de 3x2. Para formar los grupos multiplicaremos los niveles. Así, en el caso de un diseño 2x2, tendremos que formar 4 grupos. Por ejemplo, uno de mujeres al que se les dé terapia cognitivo-conductual, otro de mujeres a las que se les den sesiones de psicoterapia psicoanalítica, otro de hombres que reciban terapia cognitivo-conductual y otro de hombres con psicoterapia psicoanalítica. Así, para un diseño factorial de 3x2 necesitaremos 6 grupos para poder analizar todas las combinaciones posibles de las variables independientes. Se necesitan tantos grupos porque este tipo de diseños precisamente nos permite determinar la influencia de cada una de las variables independientes y sus niveles sobre la variable dependiente, así como analizar si existen efectos de interacción entre las variables independientes. Estos diseños factoriales responden a 3 preguntas. La primera es, ¿influye la variable independiente sobre la variable dependiente? La respuesta será el efecto del factor 1. La siguiente pregunta es, ¿influye la variable independiente 2 sobre la variable dependiente? Donde veremos el efecto del factor 2. Y por último, la pregunta, ¿existe una interacción entre la variable independiente 1 y la variable independiente 2? Como podemos ver, la preparación básica de un diseño factorial consiste en que todos los niveles o modalidades de cada variable independiente sean tomados en combinación con todos los niveles o modalidades de las otras variables independientes, con la finalidad de responder estas preguntas mediante un análisis estadístico. Hasta aquí, hemos visto que son los diseños experimentales puros los que más control tienen sobre las variables estudiadas y diversas amenazas a la validez interna. Sin embargo, en las ciencias sociales es complicado llevarlos a cabo en la mayoría de las veces, sobre todo porque en múltiples ocasiones en el ámbito práctico no es posible satisfacer todos los criterios de investigación buscando un control total en el experimento o formando grupos al azar. Así solemos usar el siguiente tipo de diseño, los diseños experimentales, los cuasi experimentales.
diseños muy similares a los experimentales puros, con la única diferencia de que los participantes no son asignados aleatoriamente a los grupos, sino que tomamos grupos ya formados previos al estudio, les llamamos grupos de comparación, y son los que vamos a utilizar. La principal amenaza a la validez interna, en estos diseños es la selección, pues tienen la desventaja de que la variable independiente se puede confundir con variables extrañas, particularidades de cada grupo, por ejemplo, pero en ocasiones este tipo de diseño pues es el único que podemos emplear. Existen varios diseños cuasi experimentales. El diseño básico es la medición de dos grupos con pretest. El pretest es básico. ¿Por qué? Porque pues es necesario para asegurar lo más posible la homogeneidad de los grupos previa a la intervención y el efecto de la variable independiente. Así, el diseño más básico es el de dos grupos formados no aleatoriamente, a los que se les realiza pretest. A uno se le da el tratamiento, al grupo experimental, y se aplican posttest igual a ambos. Existen muchas variaciones de diseños cuasi experimentales, muchos de ellos iguales a los experimentales previamente descritos, como el diseño de series cronológicas o series de tiempo ininterrumpidas, solo que en esta versión solo se cuenta con un grupo no aleatorio al cual se le aplican múltiples mediciones pre- y post-intervención para observar si hay cambios en la variable dependiente. Otro cuasi experimento similar es el diseño de muestras cronológicas, solo que en este diseño, además de realizar varias mediciones, la situación experimental también se imparte en múltiples veces. Existen muchas más variaciones de los diseños cuasi experimentales, mismos que no nos ocuparemos en revisar, pues son demasiado específicos y se utilizan para propósitos ya bien definidos. Solo recuerden que si los participantes no fueron asignados aleatoriamente a sus grupos, es un cuasi experimento, y que a pesar de que la amenaza a la validez interna es la selección y siempre estará presente, es posible controlarla con un posttest y así aumentar el grado de validez interna, misma que es necesaria pues, para poner a prueba las relaciones de causalidad entre todas las variables. Igualmente cabe señalar que todos los tipos de experimentos pre, cuasi o puros, las maneras de controlar las variables extrañas que pueden influir en el resultado son eliminar la variable extraña como variable y convertirla en una constante. Por ejemplo, si creemos que el sexo es una variable que pudiera influir, podemos tener solo participantes mujeres o solo participantes hombres, como los mismos niveles de las otras variables que también pudieran influir, por ejemplo. Incorporar la variable extraña al diseño experimental es la segunda manera, como una variable independiente. Y 3, la aleatorización, que aunque solo es posible en los diseños experimentales puros, es el único método que nos va a permitir controlar todas las variables extrañas posibles.